Nudo de bruja. Confesión por Camila Vereda. Muy buenas noches. Tengo 26 años y quisiera contarles de una situación que me pasó mientras estaba en el pueblo de mi mamá, que se encuentra en Veracruz. Y una señora envidiosa nos quiso hacer un trabajo, pero no pudo. Fue hace unos 10 años, cuando apenas era una muchacha. No es por presumir, pero estoy de muy buen ver. Así que cada que llegábamos de visita al pueblo de mi madre, me rodeaban los muchachos. Supongo que era más por la novedad de ver una cara fresca en la comunidad que otra cosa. Pero eso causó las envidias de una mujer de unos 30 años ya. Era como si la dama se sintiera amenazada por mí, lo que se me hacía inverosímil, ya que no había manera en que los chavos que me tiraban la onda le dijeran a ella que les gustaba. Les doblaba fácilmente la edad, pero bueno, ya saben, hay cosas que las mujeres hacen que son un misterio. Total que esa señora a la que le pondremos Gavina, porque la verdad no recuerdo el nombre, una noche llegó a casa de mi abuela a darnos unas galletas de bienvenida. Mi nana las aceptó con una sonrisa, pero así como entraron a la casa, se fueron a la basura. Me dijo que esa señora era muy mala y que no debía acercarme a ella, pasara lo que pasara, que era como la peste misma, así que no debía aceptarle nada. Con esas advertencias, mi madre y yo nos sorprendimos. Pensamos que estaba exagerando, pero no tenía ninguna razón para discutir con ella. Seguimos con la visita normal a mi abuela. Mi mamá estaba muy contenta y como era momento de celebración, me mandaron por unas garnachas para comer. Había una vecina que las hacía buenas. Al llegar al puesto, para mi desgracia, estaba cenando la mujer junto a sus hijos. Yo nada más me hice la que no sabía nada, pero la misma señora de las garnachas me regaló varias cosas. La mayoría era para llevarle a mi abuelita, que era buena clienta. Pero sentía la furia de Gavina sobre mi carne. Ni la vi. Solamente me di la vuelta y derecho a la casa. Al sentarme a la mesa a comer con mi familia, les conté lo que había pasado. Ellas me dijeron que me iban a cuidar de esa mujer, que seguramente iba a usar sus artes oscuras conmigo a la primera provocación. En ese mismo momento, mi abuela me arrancó varios cabellos. Protesté, pero ella me dio un golpecito en la cabeza y me dijo que me callara. Luego tejió unos símbolos conocidos como nudo de bruja, con algo de estambre y mis cabellos. Me dijo que lo trajera siempre en mi bolsillo y esa tal Gavina no me podría hacer nada aunque quisiera. Asentí con sorpresa. Me guardé el amuleto y seguimos contentas con nuestra cena. Nos fuimos a dormir y en la noche misma pude constatar las intenciones de la bruja. Como hacía calor, dormía con las ventanas abiertas, así que no me di cuenta de que la mujer estaba tratando de echarme algo encima hasta que gritó de dolor. Eso me despertó inmediatamente. Me di cuenta de sus intenciones y di la alarma como loca. Enseguida mi abuela salió del cuarto con un machete y mi mamá fue derechito a protegerme. Estábamos nerviosas. Pero lo que me puso en la cama no era para preocuparse, o al menos no llegó a la parte peligrosa.
Solamente alcanzó a colocarme encima algunos pedazos de hierbas silvestres inofensivas. Le pregunté a mi abuela por qué Gavina había gritado de esa forma al estar cerca de mí, si no pudo entrar a la casa perfectamente. Ella me contestó que eso era debido a que el nudo de bruja me estaba protegiendo. Contra personas comunes no funcionaba. Después de todo, las envidias, los malos tratos o caras, las habladurías, eran cosas de todos los días y nada que un ser humano no pudiera resolver por sí mismo. En cambio, la brujería, esa sí la repelía el nudo de forma violenta. Regresaba el mal si era lanzado de lejos o hacía daño físico a la persona si estaba cerca. La cosa curiosa con ese conjuro es que solamente funcionaba con las brujas o brujos y con nadie más. Asentí a la explicación de mi abuelita. Mi madre me recomendó no salir en esos días, pero yo decidí que no iba a sentir miedo de una persona que no tenía el valor de enfrentarse cara a cara, sino que se valía de medios totalmente aleatorios para hacer daño. Uno que no me había ganado. Fui al mercado, platiqué con la gente de ahí que me dio todo lo necesario para hacer una buena comida y hasta consejos para que me saliera mejor el caldo de res que estaba por preparar. Nos llevamos una grata sorpresa cuando el panadero me dio una hogaza extra porque le caía bien. La señora de las flores me puso un par más porque sabía que era para el altar de mi abuela. Todo eso bajo la mirada envidiosa de Gavina, que se le notaba cómo la trataban mal los comerciantes y varias personas del pueblo. Como todo, pues no era cosa que no se hubiera ganado a pulso. Tenía fama de vengativa y que le gustaba la magia negra. Así que la mayoría de la gente le rehuía o hacía tratos con ella que finalmente cancelaba por miedo a que fueran a tomar venganza de buenas a primeras. Estaba por regresar a casa. Tenía que cruzar por varios terrenos baldíos, cuando finalmente la bruja se presentó frente a mí. Su rostro parecía hermoso, pero estaba surcado por una mueca de maldad profunda. Los ojos inyectaban veneno en la mirada. La sonrisa que quería ser amable simplemente te hacía temer que podría ejecutar lo peor del mundo si no te cuidabas. La suma de las partes representaba un ser de instintos muy bajos que te querían engañar. Ella me quiso hacer la plática, pero ni la saludé. Simplemente me fui a su lado caminando. Después de todo tenía un montón de cosas en los brazos, lo que haría difícil defenderme en caso de necesitarlo. Cuando estuve cerca de ella, sentí que me jaló el pelo, así que le grité que se alejara de mí, y ella se fue corriendo asustada. Cuando llegué a la casa, le platiqué a mis familiares todo, y mi abuela se comenzó a reír de buena gana. Dijo que la Gavina no sabía la que le esperaba. Yo me encogí de hombros, y el día pasó sin mayor novedad. En la noche, a eso de la 1 de la mañana, comencé a escuchar cánticos afuera de la casa. Me levanté algo extrañada por aquel ruido. Asomé la cabeza. Me di cuenta que afuera estaba Gavina haciendo un ritual, con una muñeca que tenía atados varios cordones y era parecida a mí, al menos hasta donde podía ver en la distancia. Me sorprendió que la mujer arrojara el muñeco al fuego.
luego de lo cual empezó a decirme que se las iba a pagar todas, que en ese momento sufriría lo que de verdad era su poder. Estaba diciendo eso de forma histérica cuando el nudo de bruja salió por sí solo de mi bolsa. Flotó un segundo como si alguien lo sostuviera y se incendió en flamas de un tono azul profundo que jamás había visto en el fuego normal. Cuando Gavina vio eso, pude notar el pánico en sus ojos. Comenzó a implorar perdón y gritar que no. Pero eso no era mi conjuro, y ni sabía que lo que iba a pasar a continuación sería fatal. Cuando el nudo se consumió por completo, flamas de la misma hoguera que hizo le prendieron fuego a su ropa de forma misteriosa. Era como si ella misma se hubiera lanzado al fuego. Gritaba de dolor, ira, miedo. Se revolcaba en el piso, pero las llamas se volvieron azules y consumieron su carne rápidamente. Estaba paralizada por lo que veía. No podía dejar de observar toda la sucesión de actos, como si se tratara de una película o un video de miedo. Su carne caía del hueso, pero ella aún estaba con vida. Sentía dolor por cómo se retorcía, incluso si su lengua, rostro, cabello, todo ya estaba quemado. Increíblemente, el cuerpo entero se le quemó y el esqueleto se quedó. Se siguió moviendo hasta que se terminó de consumir y solamente quedó una mancha negra en nuestro patio, además de las cenizas de las andanzas de la noche. Hasta ese punto, que ya empezaba a clarear el día, me di cuenta de que mi abuelita estaba a mi lado. Asustada la abracé y le pregunté qué había pasado. Ella me contestó que ya me lo había dicho antes. Ese amuleto solamente regresaba al hechicero el daño que quería hacerme. Entonces incluso el objeto juzgó que ya era demasiado y acabó con ella de la misma forma que deseaba acabar conmigo. Triana la bruja. Anécdota por Fabián Weber. Quisiera contarles algo que me sucedió mientras me encontraba viviendo en Guerrero, una tierra conocida por sus ascendencias africanas, que con la sangre potente también tiene fama de magia de la pura y dura. Soy médico de profesión. Cuando estaba joven, apenas terminando mi servicio, me mandaron a un consultorio perdido en la sierra de ese estado. Por ahí las comunidades no tienen muchas formas de llegar, así que para transportarme tuve que ir a la Ciudad de México, a la capital en autobús. Luego tomé otro que iba a un pueblo cercano a mi destino. Y finalmente, una troca que iba de paso, llevando víveres, me llevó a la carretera que me dejaba a un par de kilómetros a pie del pueblo. Cuando les decía a dónde iba, todos los locales se me quedaban viendo sorprendidos. Me decían que si tenía idea de que iba a una tierra brava, llena de leyendas de brujos poderosos y apariciones aún más fuertes. En ese momento no creía en nada sobrenatural, así que les respondí que no era cierto lo que decían las consejas populares, y que si lo era, seguramente esas personas también necesitarían medicina para curar sus males. Iba muy valiente, hasta que me dejaron a pie del camino, con la selva tupida de plantas enormes al frente.
Presentía el paso de animales salvajes alrededor, pero al no haber nadie para guiarme, decidí seguir las instrucciones que me dieron los de la troca. Solo tenía que caminar derecho y a pocos metros vería el pueblo. Para colmo de mis males, una niebla gruesa se cernió sobre la vegetación. Sentí que estaba entrando en una dimensión desconocida, como si ese fuera el anuncio de que muchas cosas imposibles estaban a punto de suceder en una serie de situaciones imposibles de cuantificar. Vi una rama grande algo torcida. El instinto me hizo tomarla del piso, ceñirme bien la mochila y avanzar en esa selva desconocida. Había hecho un buen camino cuando escuché unos pasos a mi frente. Me preparé con la vara en alto. Mis ojos estaban fijos al frente. Me estaba preguntando qué iba a pasar, si se trataría de una persona que me podría guiar, de un comando que me querría levantar, de un depredador que me iba a dar muerte antes de siquiera empezar. De la niebla surgió un jabalí con los cuernos bastante crecidos. Detrás de este había unos 3 cerditos que la acompañaban haciendo ruidos de crías consentidas. Nos miramos un minuto que se me hizo tenso. Pensé que podría pasar si lo hacía con calma, pero no tomé en cuenta que los jabalíes son bastante territoriales. Se decidió a embestirme y apenas libré el camino de un salto. Le traté de dar con la vara a aquel animal que esquivó con facilidad. Era como si le estuviera pegando a la nada. Mejor me puse a correr por lo que parecía una vereda, y que al menos no tenía tantas ramas por todos lados. Casi sentía que mis pulmones me iban a explotar. El cerdo chillaba a mi espalda, queriendo meterme los colmillos en la carne, cuando se abrió frente a mí un claro, rodeado de casitas construidas con ramas y adobe. Los pobladores me miraron asustados. Estaba completamente sudando, con la bata blanca de un tono entre verde y marrón, con la mirada desorbitada y gritando de miedo mientras agitaba una vara. Luego vieron al jabalí detrás de mí, que al notarse sorprendido en número, se lo pensó mejor y se fue de regreso al refugio de lo salvaje. Caí de rodillas al salirme a salvo. Enseguida un anciano se me acercó. Como pude me levanté, tomé aliento lo mejor que pude y les dije que me mandó el gobierno como doctor al módulo de salud. El hombre, que tenía una piel morena como el azúcar quemado, me vio de arriba abajo y luego emitió la carcajada más cruenta que he escuchado. Me palmeó la espalda y me dijo que necesitaría más la medicina yo que ellos, porque a mí casi me mata un puerco en el primer día. Me puse rojo como tomate, pero me callé. Luego el anciano me presentó con el pueblo. Eran unas 100 personas apenas. Todos me saludaron con una alegría por ser una persona de fuera. Ya déjalo de médico. La única que me veía con cara de pocos amigos era una mulata que me veía desafiante llamada Triana. Esta era la curandera del lugar junto a su abuela, Mamá Cookies. La señora era una anciana de buen talante que me invitó a su casa para platicar cosas del oficio y ver cómo podíamos cooperar. Mientras ella decía eso, Triana me veía con unos ojos que podrían haberme matado,
pero era tan hermosa que no me importó. Su mirada era del tono esmeralda de la selva, la piel de un moreno perfecto. El cabello rizado lo llevaba recogido en un moño. Los labios eran de un tono rojo perfecto, incluso si no traía una gota de maquillaje. Creo que Cookies y todos los pobladores se dieron cuenta de lo que pasaba porque escuché algunas risas de niños. Mejor seguí a la señora para evitar regarla más en mi primera jornada. Una vez al interior de sus habitaciones, me di cuenta de que eran brujas. Tenían todo tipo de fetiches, de muñecos colgados en las paredes, de símbolos de los nombres de los diferentes orichas de la región Yoruba. Al verme algo espantado, Triana me dijo con desprecio que, si no confiaba en sus métodos, podía irme en ese instante antes de ofenderlas. Me disculpé y no le pude mentir. Le comenté que, aunque no me importaban mucho todas esas cuestiones espirituales, las respetaba. Ella torció un tanto su boca, pero luego dejó que su madre hablara. La señora me dijo que había llegado en un momento excelente, ya que esa misma noche se iba a celebrar un ritual para curarle la pierna a uno de los cazadores del pueblo. Como había visto, era común que los animales atacaran a las personas, y un jabalí como el que me había correteado le había herido a uno de ellos. La cosa es que sospechaban que realmente era un espíritu disfrazado de animal, ya que la herida no curaba por más fomentos que le colocaban. Pedí revisarlo. El hombre estaba postrado en la cama de las brujas. Efectivamente, tenía la pierna carcomida por una infección rampante. Ni yo tenía antibióticos necesarios para tratar eso. Les dije que el paciente debía ir a un hospital en ese mismo momento, pero ellas me contestaron que no, que esa noche vería la extensión de su poder. No tenía más que hacer. Después de todo, no podía darles mis reglas el primer día. Esperamos a la noche. Prendieron una hoguera enorme y al lado colocaron al enfermo que casi lloraba por el dolor de la pierna infectada. De a poco, Triana comenzó a bailar y su madre a tocar los tambores. Segundos después, tomó un trago de ron fuerte y dando la espalda al fuego, se levantó una llamarada después de la cual los ojos de la muchacha brillaban como las llamas mismas. Vio al enfermo y con una voz que no era la suya, sino la de una mujer mucho mayor, que sonaba a mares y a olas. Dijo que desterraba la influencia del demonio. Inmediatamente de la pierna del hombre salió un humo negro que se disipó en el aire. Con sorpresa observé que la herida de la víctima se cerraba por sí misma en segundos, algo que tardaría tiempo en un hospital común. Me quedé con la boca abierta. El hombre se levantó del catre donde estaba y comenzó a bailar alrededor del fuego como el resto de la aldea. Entonces Mamá Cookie se acercó a mí y preguntó si ahora estaba convencido de lo que pasaba. Le dije que sí, que ya no me quedaban dudas, que había muchas cosas en el mundo que no conocía. Me quedé todo mi servicio en esa comunidad. Triana misma fue la que me enseñó todas las tradiciones que conocí, situaciones que combiné con mi carrera como médico y con las que ahora, pese a tener un consultorio de medicina tradicional, puedo también recurrir a esas formas de curar de cuando en cuando.
Por ejemplo, en los momentos que hay enfermedades que no se comprenden y que no tienen ninguna forma fisiológica de existir, a menos que abramos nuestra mente a que existen muchas cosas más allá de nuestro entendimiento común de la realidad. Muchos colegas me han hecho menos por eso, pero lo que les digo lo he visto con mis ojos e incluso experimentado en mi carne misma. Las brujas existen y afortunadamente algunas son buenas. Los demonios y espíritus sí se encuentran en nuestro mundo, y gracias a esos seres humanos que guardan el conocimiento de los siglos, podemos combatirlos.